Si les parece, empezamos de a poco mientras la gente se va sumando. Permítanme decirles que hoy publicamos un nuevo artículo, en este caso de Ezequiel Magnani, sobre política de defensa e inserción internacional, muy recomendable, así que pueden pasar a verlo. Estamos en un rato antes del partido de Argentina y nos juntamos nuevamente a charlar sobre uno de los temas más importantes para el desarrollo del país, con algunos de nuestros autores, como solemos hacer. Y en este caso vamos a charlar sobre exportaciones, un tema que hemos tocado anteriormente. Hemos debatido sobre el consenso que creemos se está formando sobre la necesidad de que Argentina incremente sus exportaciones, de que exporte más. Pero para eso primero tenemos que aprender del pasado. Y uno de los artículos publicados recientemente se llama Disecando la caída de exportaciones entre 2011 y 2019 y analiza justamente la evolución de esas exportaciones en la última década. El artículo tiene 3 autores a los cuales voy a presentar uno por uno y después ya empezamos con la charla. El primero es Federico Bernini, que es economista especializado en temas de comercio exterior y desarrollo productivo. Actualmente cursa el doctorado en Economía en la Universidad de San Andrés y se desempeña como economista de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Así que, hola Federico, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por sumarte. En segundo lugar tenemos también el honor de tener a Juan Carlos Halak, doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Es también investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y del CONICET, y ha desempeñado su trayectoria académica en las áreas de comercio internacional y desarrollo productivo, publicando sus trabajos en múltiples destacadas revistas especializadas. Fue también profesor de la Universidad de San Andrés entre el 2006 y el 2019, profesor visitante en la Universidad de Columbia y profesor asistente en la Universidad de Michigan entre 2002 y 2007, y miembro del National Bureau of Economic Review entre el 2004 y el 2013. En la gestión pública, Juan Carlos se desempeñó recientemente como subsecretario de Inserción Internacional en el 2019 y como presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior entre el 2017 y el 2018. Juan Carlos, muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos. Y también tenemos a Victoria de Luca, que es asistente de investigación en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, también de la Universidad de Buenos Aires, y es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y además magíster en Economía por la Universidad de San Andrés. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a vos por sumarte y me alegro que estemos con los micrófonos funcionando, porque a veces tenemos problemas con eso. Pero bueno, si les parece, empezamos con la charla. La idea es charlar un poco sobre el artículo que escribieron y con algunas ramificaciones más sobre exportaciones en Argentina en general y las políticas de exportación que podemos esperar. Así que podemos empezar con una pregunta general, que es cómo evolucionó el valor de las exportaciones entre el 2011 y el 2019, que son los años en los que ustedes enfocan su análisis. Y ya que estamos, podemos charlar también sobre si la evolución fue similar para todo el periodo o hubo cierta heterogeneidad. No sé quién quiere empezar. Arranco con esto. Mirá, las exportaciones cayeron muchísimo. Eso es lo que se habla siempre, ¿no? Que tocaron un pico en 2011, de 82.000 millones de dólares, y cayeron en 2019 a 65.000. No hablamos de 2020 porque 2020 fue un año muy particular donde cayeron más, pero por la pandemia, entonces no quisimos hablar. Y justamente además, bueno, es interesante que justo abarca 2 administraciones, la última administración de Cristina Kirchner y la administración de Macri. Y el objetivo del trabajo básicamente es decir, bueno, cayeron, lo que pasa es que cayeron mucho los precios internacionales también. Y hubo factores de demanda externos también que cayeron. Entonces un poco todo el ejercicio es tratar de decir cuánto de esto que cayeron las exportaciones es de alguna forma culpa nuestra y cuántos factores externos. Ese es el objetivo. Y bueno, y para eso tenemos que purgar esa evolución de
al menos las cosas más importantes que tienen que ver con cosas que vienen de la afuera, no de nuestra propia, de nuestro propio accionar. Exacto, la gran pregunta. Y Juan Carlos o también Federico, Victoria, ustedes en su análisis hacen una distinción entre productos diferenciados y productos no diferenciados. ¿Podemos explicar un poquito en qué consiste esa diferencia? Fede, ¿querés explicar vos la diferencia y después quizás argumento un poquito de por qué? Dale. Bueno, un poco, bueno, y gracias de vuelta por el espacio. Un poco la idea siempre, lo que se busca en el análisis de exportaciones, más allá digamos, primero como algo más general, más allá, y después voy más puntual a nuestra clasificación, siempre lo que se busca es un poco distinguir, si se quiere, lo que son productos más commodities, de productos más, digamos, con mayor agregación de valor. Y en general, esto hay muchas metodologías que se suelen usar. Una es con productos industriales, separando productos industriales del resto, o productos con mayor intensidad tecnológica. Nosotros lo que hacemos es distinguir entre productos diferenciados y productos no diferenciados, siendo los productos no diferenciados justamente estos más comoditizados, los que son muy sustituibles entre productores, es decir, que tienen características más estandarizadas, cuyos precios son establecidos en general en mercados más organizados o con precios de referencia, y que tienen una característica, y por eso por ahí es que nos pareció que es lo más relevante para un país como Argentina, es que muchos de estos precios en general están basados en la explotación de recursos naturales, ya sea el agro, como puede ser también la minería o la extracción de petróleo. Y por otro lado, separamos con los productos que son llamamos diferenciados, que son aquellos productos que tienen, digamos, atributos, digamos, distintivos, que son intensivos en el uso del diseño, en el que se destaca la marca del producto, y que hace menos sustituible a un productor con otro, digamos, ¿sí? O sea, la característica que es relevante de esto es que además, digamos, la oferta de este producto no está limitada a la explotación de un recurso natural, sino que, o sea, vos podés, si vos haces algún producto derivado de, por decir, algodón, alguna indumentaria, si vos te quedás sin explotación de algodón, importás el algodón y aumentás tu producción, digamos, que es algo que cuando vos no... digamos, cuando vos te basás solo en una producción de un recurso natural, estás limitado por la explotación de ese recurso, digamos. Y, perdón, déjame que agrego algo. Dale. Siempre es típico en cualquier trabajo que analiza la evolución de las exportaciones, agarrá cualquiera en el académico, en la literatura en Argentina y en muchos otros países también. Vos querés decir, bueno, pero uno siempre quiere mejorar el perfil de las exportaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Cuáles son mejores exportaciones que otras? Y es difícil, no sé, no es tan fácil eso. Típicamente, ¿qué agarran? Y como decía Fede, ¿no? Industriales versus no industriales, con más tecnología versus con menos tecnología. Y son, cuando agarras cualquiera de esas de categorías o clasificaciones, no nos parece, hay errores grandes, digamos, del INDEC, que divide en manufacturas de origen industrial, manufacturas de origen agropecuario y primarios, en manufacturas de origen industrial, que es lo que se toma como señal de mejora, digamos, que es lo que nos gustaría exportar más. Bueno, tiene un montón de cosas que son muy poco valor agregado, commodities, por ejemplo, no sé, el biodiesel, está ahí. Y el biodiesel es un poquito de valor agregado sobre el aceite de soja. Son empresas hipercapital intensivas, pero no tiene demasiado agregado de valor eso, ni demasiada dificultad tecnológica. Tiene un poco, pero no tiene demasiado. Entonces, ver en esos volúmenes como... y se ven dos cosas, perdón, que déjame decir esto también. En primer lugar, uno quiere ver eso como manifestación de, bueno, ¿fue bueno o malo lo que pasó? Lo quiere juzgar de alguna forma, ¿no? Decir, ¿nos parece mejor que hayan crecido estas exportaciones o estas otras? Por ejemplo, muchas veces se habla, por ejemplo, de aumentaron las exportaciones, pero se primarizaron. Y eso tiene una connotación negativa.
¿Por qué? Porque no nos parece que, bueno, primero, o sea, porque nos decimos, bueno, no fue tan buena la evolución, crecieron productos, qué sé yo, que quizás no generaron tanto valor. Pero además hay una idea de que como que el proceso de creación de conocimiento tiene una dinámica y un derrame. Y entonces hay una idea subyacente de que ciertos productos, no solo que su producción genera eso, sino que el hecho de que vos veas que aumentaron las exportaciones, de alguna forma es tomado como decir, bueno, si empezó este proceso que se manifiesta en que aumentaron estas exportaciones, es esperable a futuro que esta dinámica siga y que haya efectos de derrame. Entonces es un poco para juzgar para atrás y predecir a futuro. Ahora la gran pregunta es qué corte haces. Y entonces nosotros nos parece que ese conocimiento relevante que nos interesa traquear y ver si se ve manifestado en los bienes que se exportan o no, es el que tiene que ver con la capacidad de diferenciar los bienes. Y por eso este énfasis, que ya tenemos un paper con Fede y con otros autores, y bueno, ahora esto lo aplicamos a los años más recientes, donde ese es el corte que nos parece relevante. Y sumo una cosita más. Digamos, en esta discusión de cuál es el corte relevante, generalmente estas características o estos atributos que son, llamémosle, deseables, que comentaba recién Juan Carlos, en general son atributos que se le atribuye a la industria, digamos. Entonces, por eso es que, en general, y digamos también influenciado por cómo se presentan las estadísticas en el INDEC, pero es algo que pasa también en otros países, en general se usan las MOI, las manufacturas de origen industrial, como las exportaciones, llamémosle, más deseables. Pero bueno, como decía Juan Carlos, también digamos, esa agregación incluye muchos productitos, o sea, individuales que quizás no tienen esas características. Él nombraba recién el biodiesel, o quizás el caso más resonante es el oro. El oro entra como dentro de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, y es claramente un commodity, digamos. Y en la literatura académica hay como, si se quiere, avances a eso, que por decir, bueno, en vez de tomar exportaciones industriales, tomamos exportaciones que son industriales pero tecnológicamente intensivas, como buscando algo, un subgrupo de esto que sea el deseable. Y nosotros lo que queremos es que el diferenciado es lo que aporta, digamos, como un plus a este debate, es que los productos son tecnológicamente intensivos, son diferenciados. Pero hay productos diferenciados que son deseables, como, no sé, por ejemplo, el vino, que el vino tiene un montón de trabajo atrás en diferenciar la marca, en el gusto, en encontrar un gusto bueno, en aportarle un valor de origen, que es una característica deseable, que es diferenciado, pero no es tecnológicamente intensivo. Pero bueno, nosotros querríamos tener, digamos, esa exportación como dentro de las que llamamos deseables. Por eso creemos que el concepto de diferenciación es el más adecuado para este tipo de análisis, digamos. Excelente. Y esta postura o esta idea de que la exportación de productos diferenciados es más deseable me recuerda a un artículo de Dani Rodrik y Ricardo Hausmann, y creo que me estoy olvidando un tercer autor, pero ellos construyen un índice de calidad de las exportaciones, y lo que dicen es que aquellos países que tienen un índice mayor tienden también a crecer más. Si extrapolamos ese concepto, podríamos pensar que países que tienen exportaciones de productos diferenciados, también podría esperarse que a priori, asumiendo que todas las otras variables están fijas, crezcan más. Sí, yo diría que sí. O sea, son hermanos los conceptos, digamos. Ellos, este trabajo que decís vos es la idea de captar calidad, ¿no? Y yo así empecé mi investigación, mi trayectoria de investigación estudiando calidad. Y después, bueno, más generalmente como amplié esta idea, como lo relevante no es solo calidad, sino otros aspectos de la diferenciación. La calidad siempre es la base, es el ancla sobre la que diferenciás. Pero bueno, esa diferenciación tiene otros componentes. Entonces es un concepto más amplio y que mejor capta todo esto que hace que un país se desarrolle y que pueda exportar más valor agregado. Excelente. Bueno, y si empezamos en el análisis de las exportaciones de productos no diferenciados, ¿cómo fue su evolución en el periodo 2011-2019?
Y como mencionaban antes, ustedes distinguen el rol de los precios y de las cantidades. ¿Qué diferencias hay entre esos dos factores? Y si hay alguna diferencia importante entre los dos subperíodos que ustedes analizan, que son del 2011 al 2015 y del 2015 al 2019. Si quieren hago un primer comentario sobre eso y después pueden agregar Fede y Juanca. Los no diferenciados en 2019, para darles una idea, fueron el 75% de las exportaciones argentinas. O sea, que son como el mayor grupo de nuestras exportaciones. Ya son, por ejemplo, porotos de soja, derivados de soja. Y entre 2011 y 2019 cayeron de 57,4 mil millones a 47,4 mil millones, o sea que fue una caída bastante grande. Y sí, nosotros lo que hacemos es diferenciar la caída entre precios y cantidades, porque en todo ese periodo, con el fin del boom de los commodities, los primeros 2000, cayeron bastante los precios internacionales, y nuestra idea, lo que queremos hacer es como sustraer este efecto para tener como una idea real de cuál fue nuestra evolución en términos de cantidades, que sería como un indicador de cuál fue la mejora genuina del valor exportado. Entonces, lo que hacemos es separar estos dos componentes. El componente de precios fue negativo en los dos subperiodos, entre 2011 y 2015 y entre 2015 y 2019. Fue bastante más fuerte en el primero, entre 2011 y 2015, pero fue negativo en ambos. Y una vez que sacamos ese efecto de precios y nos quedamos solo con las cantidades exportadas, lo que ahí vemos es un comportamiento bastante distinto. En el primer subperiodo cayeron las cantidades, mientras que en el segundo se ve un impacto bastante fuerte de aumento que ayudó a recuperar un poco las exportaciones de este tipo de productos no diferenciados. Muchas gracias, Victoria. Y si uno analiza los diferentes sectores, ¿se ve alguna diferencia? ¿Algún sector que haya tenido un desempeño peor que otro o mejor que otro? Se ve bastante el efecto en cantidades no diferenciados de origen agrícola. En el segundo periodo, digamos, que fue cuando se ve la recuperación, se ve que está principalmente impulsada por los no diferenciados de origen agrícola. Por ejemplo, la mitad de esa recuperación se puede explicar por maíz, pero también tenés cosas como carne bovina o trigo, y ese como impulso a las cantidades exportadas en el segundo periodo se ve particularmente ahí. ¿Y los cambios en las retenciones tuvieron algún efecto en eso, o por lo menos que ustedes puedan estimar? Ay, perdón, estaba hablando y lo tenía apagado el micrófono. Sí, claramente, o sea, hay, digamos, llamémosle, hay dos efectos, digamos, uno es que se retiraron las retenciones al principio del periodo de Macri, de la presidencia de Macri, se retiraron las retenciones a todos los productos excepto a la soja, por lo cual hubo como un doble efecto. Por un lado que los productos no tenían que tributar, y por otro lado el maíz un poco se vio beneficiado porque además creó como un diferencial respecto a la soja que promovió que se siembre más este producto respecto a la soja. Así que en ese caso, digamos, hubo como un doble efecto. En el caso de la carne bovina también, además de las retenciones, se vieron beneficiadas por dos cosas, ¿no? Por un lado, por la quita de los que se llamaban los ROE, que eran unos permisos de exportación, y el aumento de la demanda de China, porque digamos, la carne bovina que estamos tomando como no diferenciados, que es la carne congelada, prácticamente se envía en su totalidad a China, digamos. Entonces, el aumento de la demanda de China ahí fue también bastante importante. Claro, es esa distinción que señalaba Juan Carlos antes entre aquellas cosas que podemos controlar o que dependen de nosotros, o al menos de quienes hacen las políticas públicas, y aquellas cosas que están fuera de nuestro control, tales como la demanda externa. Si pasamos a Juan Carlos, no sé si querías agregar algo, porque veo que sí. No, es que no sé, que no toqué algo y no sé. Creo que el celular, dijiste retenciones y se asustó el celular. No, te fuiste por un segundo, creo, pero ya estás de vuelta, así que no hay problema. Pero podemos pasar a charlar sobre la evolución de las exportaciones de productos diferenciados ahora, que
recordando lo que decían al principio, son productos cuya exportación es a priori más deseable. Y antes de la respuesta, tal vez un recordatorio para los que se van sumando, que si tienen alguna pregunta pueden solicitar el micrófono y les damos el micrófono para que hagan una pregunta. Pero bueno, pasemos al análisis de los productos diferenciados ahora. ¿Cómo fue la evolución? Vicky, ¿querés vos contar también? Dale, sí, perdón, estaba hablando, pero estaba muteada. Los no diferenciados, lo que hacemos es, en no diferenciados, nosotros lo que hicimos es separar precio y cantidades, pero en diferenciados hay otro factor importante que también tenemos que tener en cuenta, que es, no solo depende la evolución de precios y cantidades, sino también cómo evoluciona la demanda de quien te compra, digamos. En no diferenciados eso no es tan relevante porque son productos más homogéneos. Entonces, si no lo puedes vender en un mercado, es más fácil que sustituyas con otro mercado. En cambio, con diferenciados es más difícil que un producto que yo le estoy vendiendo a un mercado particular, si se cierra ese mercado o si baja mucho su demanda, yo pueda exportarlo a otro lado. Se ve bastante, por ejemplo, nuestras exportaciones del sector automotriz, los que le mandamos a Brasil no es que fácilmente podríamos mandarlo a otro lado, como que son como cosas, digamos, más atadas a características de los mercados. Entonces, nosotros lo que hacemos en este caso es diferenciar un factor de demanda y un factor de competitividad. El factor de demanda nos ayuda a captar todos estos efectos de cómo sube, cómo cae la demanda externa, y lo que hacemos para ver eso es ver con respecto a 2011 cómo evolucionaron nuestras exportaciones respecto a cómo hubiera sido su valor si manteníamos la misma participación. Entonces, es decir, por ejemplo, si nosotros perdimos participación en un mercado, eso lo veríamos como un componente en la demanda externa, pero digamos, nos permite como purgar ese efecto de si perdimos o mantuvimos participación, y solo vemos cuál es el efecto de, cuál fue el efecto de la demanda de destino. Entonces, nosotros ahí lo que vemos es, en general, las exportaciones de diferenciados cayeron, al igual que las de no diferenciados, cayeron casi 7,3 mil millones. Y lo que vemos es que el efecto en términos de demanda fue muy negativo en el primer periodo, entre 2011 y 2015, pero también fue negativo el efecto de la competitividad. O sea que en términos de diferenciados, casi toda la caída de esos 7,3 mil millones que dije recién es casi todo en el periodo 2011-2015. Después, en el periodo 2015-2019 son como variaciones más chiquitas, que digamos, no, como que se compensan entre sí, digamos, entonces no hay variación casi en el total exportado de esos productos. Sumo un comentario un poco breve también, un poco explicando también la lógica de por qué hicimos esta separación. En este tipo de productos, hay, digamos, de estos productos vamos a encontrar exportaciones hacia todos los lugares del mundo, pero principalmente estos productos se destinan a países de Latinoamérica, y hay algo también a Estados Unidos y algo a Europa, pero digamos, la demanda fuerte en estos productos viene de América Latina. Y un poco lo que pasó en estos periodos es que tuvimos dos mercados que cayeron bastante fuerte, principalmente en la primera etapa en el periodo 2011-2015, que tiene que ver con Brasil, que tuvo caída de su PBI y devaluación de su moneda, y el otro que quizás es como más palpable para todos es Venezuela, que prácticamente las exportaciones de productos diferenciados casi que se disminuyeron a cero. La caída fue mayor al 90% de las exportaciones a Venezuela. Entonces, ahí un poco cuando veíamos esos números nos preguntábamos, bueno, aunque ya hemos hecho las cosas bien, digamos, en términos de competitividad, Venezuela no te iba a comprar nada porque no tenía la capacidad, digamos, no tenías que meterles a ese mercado. Entonces, la lógica de este ejercicio es justamente separar lo que depende de nosotros de lo que no. Lo que depende de nosotros es lo que llamamos competitividad, que es medio como un residuo en esta estimación. Y después está la demanda externa, que lo que vemos es básicamente cuán fuertes estuvieron las importaciones en los destinos que nosotros, digamos, exportamos. Excelente. Y entonces,
si comparamos los componentes de demanda externa, que es el que no depende de nosotros, y el de competitividad, que es el que sí depende de nosotros, ¿cuál fue más, y Victoria ya mencionaba un poco esto, pero cuál fue el componente más importante para explicar la caída en cada uno de los subperíodos? Y además, ¿hay alguna distinción que podamos hacer en términos de sectores? ¿Hay alguna distinción en la composición sectorial de esas variaciones? A ver, Sí, quizás- dale, no, Juan, sí. dale. Voy yo, bueno, dale. Digamos, si separamos entre periodos, digamos, el primer periodo, que el 2011-2015, que es el que básicamente explica casi toda la caída de las exportaciones de este producto, se divide casi en partes iguales entre demanda externa y competitividad, ¿sí? En cambio, en el periodo 2015-2019, vemos que la demanda externa se recuperó un poco. Perdón, en el primer periodo 2011-2015 perdimos aproximadamente 7.000 millones de dólares de exportaciones y fue mitad y mitad. En cambio, en el periodo 2015-2019 tuvimos una mejora en la demanda externa que impulsó 500 millones de dólares las exportaciones, pero a su vez tuvimos una pérdida de competitividad que nos hizo perder otros 500 millones en las exportaciones. Entonces, digamos que en el último periodo salimos casi neutro en términos de evolución de exportaciones, digamos, fue levemente negativa, y la caída más grande se dio en la primera parte, en el periodo 2011-2015, que eso sí fue mitad y mitad entre demanda externa y competitividad. Gracias, Juanca. Federico. Te agrego, no, a nivel de la pregunta a nivel sectorial. A nivel, de nuevo, o sea, en esto la caída, casi toda básicamente toda la caída fue en el primer periodo y fue generalizada en términos sectoriales. No es que hay un sector que explica la caída. Todo va sector por sector en todos los productos diferenciados y en todos ves caída. El mensaje principal es ese. Uno puede meterse en detalle, pero fue generalizado. En el periodo 2015-2019, la administración de Macri, ahí las variaciones fueron muy chicas, o sea, como decía él, la parte de la demanda externa jugó un poquito a favor, la parte de competitividad un poquito en contra. Pero los grandes números es como que pienses en cero, no cambió mucho. Para mí, de alguna forma, haciendo este ejercicio también, era estar seguro, porque eso se veía en el agregado de exportaciones, pero es estar seguro de esto, de que las exportaciones no crecieron tanto de este tipo de productos. Y bueno, después de ahora lo que podemos discutir después en un rato es por qué, ¿no? Cómo se explican estas variaciones, ¿no? Bueno, me parece una buena oportunidad para, de hecho, pasar a esa discusión de cómo se explican estas variaciones, sobre todo porque antes mencionábamos para los productos no diferenciados la importancia de las regulaciones. ¿Cuáles son los factores en este caso para los productos diferenciados que afectan la competitividad, lo que depende de nosotros? Claro. A ver, déjame resumirte como a grandes rasgos todo lo que dijimos, porque hablamos de muchas cosas. Vos agarrás todo el periodo 2011-2019 y las expo más o menos reales, lo que llamamos expo, una vez que purgaste estas cosas que precios y demanda externa, si ves las exportaciones reales, básicamente no cambiaron mucho. Y tenés una fuerte caída, 8.500 millones, 8.339 millones de dólares en el primer periodo, en el último periodo de Cristina, y 9.500 a favor en el periodo de Macri. O sea, mucha caída en uno, mucha subida en otro. Ahora vos decís, ¿qué es lo que cayó y qué es lo que subió? La caída de la 2011-2015 es tanto de bienes no diferenciados como de bienes diferenciados. O sea, y adentro de cada uno es generalizado, es generalizada la caída en todos los tipos de bienes. Cuando ves la parte positiva de Macri, que subieron las exportaciones, entre comillas, reales, es casi todo no diferenciados. No, la parte de bienes diferenciados, que entre comillas, me faltó decir algo con respecto a eso, lo llamaríamos deseable, la parte que uno querría más, no subió. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo interpretar esto?
Yo creo que quizás lo que decimos, así, primero déjame quizás el primer pase a lo que decimos en la nota, ¿no? Claramente el último periodo K fue un periodo con un sesgo claramente antiexportador. Tenías un tipo de cambio apreciado, fuertemente apreciado, mucho más apreciado del que hay ahora, en términos reales. Tenías fuertes restricciones a las importaciones, mucho más de lo que hay ahora, había de high para todos los productos, ahora muchos productos se siguen importando libremente porque no tienen licencias, en ese momento todos estaban sujetos a permisos de importación y eso afecta mucho las exportaciones, pues si no podés tener seguridad de acceso a los insumos importados, difícil que puedas exportar principalmente bienes diferenciados que necesitan de insumos importados. Y después, bueno, había también un diferencial, eso es como ahora, ¿no? Entre tipo de cambio oficial y tipo de cambio paralelo. Pero había un sesgo fuertemente, en ese sentido, fuertemente antiexportador por estas cosas básicas que te digo, que eso fue lo que cambió radicalmente en el gobierno de Macri, digamos, que pasó a tener una orientación fuertemente exportadora, en términos de esas variables macro, digamos, de tener un tipo de cambio menos apreciado, de no tener desdoblamiento cambiario, bueno, también afectó la caída de retenciones, ¿sí? Eso por un lado, digamos, eso seguramente explica por qué esa drástica diferencia entre la performance de las exportaciones en un periodo y en otro. Entonces, esa como que es la mitad de la historia, ¿no? Fuerte, claramente, o sea, yo ahora, por ejemplo, que la economía va tomando un tinte, volvió a tomar un sesgo más antiexportador, igual yo no culparía de todo a este gobierno, o sea, gran parte de las características antiexportadoras que hay hoy ya se pusieron al final del gobierno de Macri, por la crisis, son respuesta macroeconómica a la crisis, el control de cambios, o sea, el desdoblamiento cambiario, la vuelta de las retenciones, hasta la incertidumbre macroeconómica es algo que afecta negativamente a las exportaciones. El control quizás lo que ahora hay una mayor sesgo antiexportador, bueno, está en principalmente la restricción a ciertas importaciones, que es mucho mayor a la de antes, que afecta a las exportaciones. El tipo de cambio, bueno, si no se aprecia a partir de ahora estamos bien, si esta política se profundiza y se llegara a apreciar más el tipo de cambio en términos reales, volveríamos a lo que había antes, pero hoy no estamos así. Pero la otra mitad de la historia que me parece fundamental resaltar es que no alcanza con eso. O sea, con eso, bueno, está bien, o sea, una cosa es no hacer daño, digamos, no tener políticas que perjudiquen al desarrollo exportador. La otra mitad es, además de no hacerle daño, tenés que ayudarla a que crezca. Y ese ayudarla a que crezca son una infinidad de políticas con orientación exportadores. Cuando un gobierno se propone aumentar la exportación y se pone a trabajar en eso, hay 1000 cosas en las que empezás a trabajar que si no las estás viendo hoy es que esa orientación exportadora no está. Entonces ese trabajo está desde la parte de infraestructura física hasta facilitación de comercio, lo que es el tramiterío de la exportación, el financiamiento del comercio exterior, todo lo que es el apoyo a que pueda tener calidad la exportación, todo lo que se llama la infraestructura de calidad, que ayuda a las empresas a llegar a los estándares de calidad que se exigen en los mercados externos. Y lo otro principal es la parte puramente de exportación, lo que hace típicamente la agencia argentina tenemos una agencia a nivel nacional especializada en eso, ayudar a las empresas a exportar, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Y esta agencia, junto con las embajadas, tienen un rol en ayudar a las firmas a exportar, que es que es central, y eso hoy no hay un foco tan grande en el accionar de ellos. Y quizás si me querés hacer una pregunta, si no tengo una cosita más quiero decir. Decila Juan Carlos y después seguimos. Que quizás hay una idea en general yo diría en la gente que piensa el desarrollo,
es la gente que, no sé, que tiene su corazón puesto en el desarrollo productivo, en el desarrollo industrial, de que muy arraigado, creo yo, como que tiene una visión muy tecnológica del desarrollo, tecnológica hard, así. Si vos te fijás, no sé, si seguís en Twitter a la gente que se preocupa por temas del desarrollo, que se preocupa porque haya, no sé, que tienen generar un amor por la industria, que yo lo tengo también, pero tiene una idea de que como el desarrollo pasa por el dominio de la tecnología y por la inversión en máquinas sofisticadas y el 4.0, y yo creo que eso es fundamental, obviamente, y es central, y si te desarrollás vas a tener más empresas adoptando tecnologías 4.0 y máquinas, y eso va a estar. Pero la restricción principal a que eso pase es la incapacidad de vender afuera productos diferenciados, pero los commodities se venden solos. La incapacidad de vender productos diferenciados. Entonces, esa incapacidad de vender productos diferenciados es lo que hace que, a la vez, como no tenés a quién venderle, no tenés mercado para esos productos, porque no tienen la calidad, no tienen el diseño, no saben cómo competir en el mercado externo, tampoco para venderlos solo en el mercado interno, no tenés los incentivos para la inversión en calidad, en tecnología, en marketing, en el diseño que pegue, no lo tenés. Y entonces, como la causalidad no es que va de la tecnología y de la inversión a las exportaciones. Hay una idea, como volviendo a esto, en la idea de desarrollista, de primero te desarrollás en el mercado interno, creces, tenés escala, te haces eficiente por la mayor escala y la inversión en tecnología, pero para abastecer al mercado interno, tal vez a lo sumo al Mercosur, y después entonces sos fuerte y salís afuera. Y yo creo que esa secuencia no se da. Y entonces vos tenés que, no se da, porque cuando querés salir afuera no podés salir afuera, porque no tenés el producto para salir afuera. Tendrás la escala del mercado interno, pero no tenés la calidad, no tenés el diseño, no sabés cómo competir. Y eso es lo que le pasa hoy a las empresas industriales argentinas. Y por otro lado, y esa incapacidad de entender el mercado externo, que es la cosa central y es lo que salió de todas las investigaciones que hice y también de toda mi experiencia de ir a empresas y hablar con empresas. Yo, no sé, vengo estudiando empresas hace mucho y la problemática de la exportación. Y estoy convencidísimo que esa es la gran traba para exportar. Una vez que saben, entienden el mercado, el problema tecnológico lo resuelven, la calidad lo resuelven. No es la traba principal. La traba principal es entender el mercado externo. Entonces, esa idea de primero me desarrollo en el mercado interno, después salgo afuera, no va. Puede ser que haya sido relevante antes, en el pasado, décadas atrás, donde el desafío para el país era saber aprender a hacer productos nuevos que no sabía hacer. Hoy no es el desafío es, sabemos hacer las cosas. Lo que no sabemos es hacerlas con la calidad, con el diseño, con la diferenciación, con la tecnología que necesitan para ser vendidas afuera. Y entonces eso no lo haces con una economía cerrada, no lo vas a lograr. Y con eso no quiero que se desprenda una idea loca, aperturista. Estoy nada más diciendo, o sea, con el nivel de economía cerrada que tenemos, que es muy particular, es muy difícil que las empresas desarrollen esa capacidad. Porque adentro no se demanda ese diseño, no se demanda esa calidad, no se demanda esa tecnología. Entonces, nada, las empresas acá son exitosas, sobreviven con eso, digamos, con lo que tienen, pero que no le alcanza para salir afuera. La manifestación de eso es lo que vemos en estos datos. No es casualidad que vemos estancamiento exportador y no es casualidad que en un periodo con fuerte orientación antiexportadora vemos caída en todos los sectores. No es que pasó en un sector. Bueno, paro acá, perdón. No, excelente. Y se me ocurren varias pequeñas preguntas en base a lo que decís. Lo primero es que, según mi interpretación de lo que estás diciendo, yo diría que la macro es necesaria, pero no es una condición suficiente para exportar más. Necesitamos políticas mucho más específicas. ¿Coincidís con eso? Tal cual, 100%. Excelente. Y después tenemos esta distinción entre, que ustedes la llaman la distinción entre productos diferenciados y no diferenciados, pero para hacerla un poco más simple, en Argentina se suele hablar de la exportación de los productos agropecuarios
y en muchos casos se dice, bueno, el campo nos va a salvar. Pero lo que estoy entendiendo en tu interpretación es que obviamente las exportaciones agropecuarias son necesarias, pero no parecen ser suficientes o no parecen ser las más deseables para incentivar un crecimiento más rápido. ¿Coincidís con eso o no? Sí, déjame hacer nada más una salvedad, que quizás que Tessa te dije que quería hacer una salvedad. Eh, Esta distinción, decir deseable o no, igual hay que tomarla con pinzas, digamos. O sea, todo vale, ¿no? Yo cuando escribimos la nota también me llegó alguno a decir, mirá, en el campo hay mucha tecnología hoy puesta en el campo. Y es verdad. O sea, quizás no sé, la soja, vos decís, bueno, no, la soja tirás que crece sola, pero para que crezca mucha soja en un pedazo de tierra, hay mucha tecnología puesta en la semilla, en las máquinas, la maquinaria agrícola, en toda la AgTech, la industria de AgTech, que es para optimizar todo, la utilización de insumos, la decisión de qué cultivar. Entonces, hay mucha tecnología puesta en el campo. Entonces, te tracciona un montón de actividades que generan conocimiento que después uno esperaría que se derrame a otros sectores. Entonces también tiene un componente virtuoso, no es que no. Qué sé yo, es una cuestión quizás de grado, es difícil hacer el punto. Y muchas veces, por ejemplo, gran parte de la expansión agrícola en Argentina a principios de los 2000 fue por una tecnología en particular que creció mucho, que es la introducción de la soja transgénica y la siembra directa, digamos, un paquete tecnológico que hizo aumentar. Pero una vez hecho esto, digamos, si vos pensás cuánto más tiene que crecer números básicos, cuánto tiene que crecer la producción del agro, para llevarnos a un nivel de ingreso per cápita que tienen los países desarrollados, tenemos que, no sé, cuatriplicar, quintuplicar la producción del agro. Y eso no es posible hoy, no es posible pensarlo. Entonces, pensar que con la producción del agro solo, la parte no diferenciada, la parte commodity, podés llegar a desarrollarte, pues con eso solo no. O sea, todo es bienvenido, cuanto más ingresos del agro, mejor, y te va a permitir solventar un montón de cosas y más ingresos del sector público para financiar bienes públicos que ayudan a todos los sectores productivos, para hacer política social, para lo que sea que usen los recursos públicos. Pero con el agro solo no te salvás. Y sí, sobre el agro podés construir un montón de bienes diferenciados, por eso nos interesa, porque muchos de nuestros bienes diferenciados, como decía Fede, son de origen agropecuario. Ahí, the sky is the limit. Podés así, agregarle valor y es infinito lo que le podés agregar valor. Con el commodity no vas a poder, o sea, tenés un límite por la disponibilidad de recursos. Hoy, al menos con las tecnologías disponibles, sí, podés crecer más, pero tenés un límite que te va a ayudar a crecer, pero hasta ahí. Entonces, el desafío de producir y exportar bienes diferenciados sigue estando, es el desafío central. Con bienes de origen del agro, de la industria, servicios, es lo mismo, la problemática es la misma. No pasa por que el sector, sino por entender la diferenciación y entender los mercados externos. Es como es pensarlo con otra cabeza la problemática, ¿no? Excelente. Y sobre ese componente virtuoso de las exportaciones agropecuarias también tenemos un artículo muy interesante de Federico Tiberti, que además veo que está conectado, así que pueden pasar a leerlo. Una pregunta más es respecto de esta distinción entre una industrialización hacia el mercado interno versus una industrialización orientada a las exportaciones. En la historia argentina diría que en los periodos de industrialización, esa industrialización fue orientada al mercado interno, la famosa industrialización por sustitución de importaciones. Y por otro lado, decimos que para crecer es necesario exportar más y que esas empresas logren exportar más. ¿Ustedes creen que el modo en el que se dio la industrialización en Argentina afectó la capacidad o los incentivos de las empresas para hoy tener una mejor capacidad exportadora? A ver, yo creo que en la discusión de la sustitución por importaciones hay una diferencia, sí, creo que, o sea, determinó lo que es hoy la industria argentina, que tiene dos características. Uno, que tiene ciertas capacidades y desarrolló una industria con ciertas capacidades. Dos,
esas capacidades no son suficientes para insertarse en el mundo. Están las dos cosas. Ya a fines de los 60, 70, los mismos desarrollistas teóricos de la sustitución de importaciones veían los límites en el hecho de que faltaba la capacidad exportadora. O sea, te estoy diciendo algo que se decía hace 40 años. La diferencia con otros países que usaron políticas de sustitución de importaciones, el último de ellos, China, es que esos países, esas políticas de sustituciones de importaciones siempre la hicieron mirándola afuera. Esa es mi lectura del desarrollo de esos países versus el desarrollo de... Hay una literatura enorme mundial sobre como estudios comparativos del desarrollo en América Latina versus Asia. Yo tengo mi propia lectura que para mí esa es la diferencia central. Japón, Corea, Taiwán y después ahora China son países que sí tuvieron políticas industriales, intervencionistas, con todo lo que quieras. Pero siempre eso lo hicieron mirando hacia afuera. ¿Qué es mirando hacia afuera? Que siempre, de alguna forma, estaba ese objetivo de, bueno, esto tenemos que lograr exportarlo. Y no exportarlo como acá sería exportar Uruguay. Exportarlo en la cabeza de ellos es a los mercados desarrollados. Siempre tuvieron esa cabeza, desde Japón hasta China ahora. Y esa es la gran diferencia. Acá no fue así. Acá es una cabeza para adentro. Si vos, fíjate, no sé, tendría que haber alguien como experto en comunicación. A ver, la gente más desarrollista, fíjate ahora, agarrarla en Twitter, fíjate de qué habla, qué enfatiza y qué no enfatiza, cuál es su preocupación. Todos reconocen que las exportaciones, está la famosa restricción externa, que sin desarrollar nuestra capacidad exportadora no nos vamos a desarrollar. A nivel macro, todo el mundo lo reconoce y lo dice. Cuando vamos a los tantos, no esa necesidad, esa imperiosidad no está plasmada, no se traduce en eso. No se traduce en decir sin lograr que estas empresas exporten. Todo lo que consigan, se festeja la inversión en una máquina y hay una camarita y hay un video de la máquina moderna, cómo hace cosas locas, y hay otra que festeja que, bueno, un producto que antes se producía afuera ahora se produce adentro, y todo eso es bárbaro. Sin inserción internacional eso tiene patas cortas, porque no tiene capacidad, algo está faltando. Si no está pudiendo exportar es porque algo falta, y en general lo que falta es esto que te digo, falta calidad, falta diseño, es la típica de las empresas industriales. No quiero generalizar porque hay una heterogeneidad terrible, pero sería el promedio, como el promedio es ese. Entonces ese es el problema de la política desarrollista acá, tiene muy poca mirada hacia afuera. Y yo creo que esa es la clave. En algún momento tendríamos que haber hecho ese pasaje que se pedía ya a fines de los 60, principios de los 70, pero bueno, el país entró en una vorágine y después vino el gobierno militar con sus locuras y se destruyó todo. Pero tal vez hubiera sido un recorrido de la industria, o sea, lo que se hizo fue bueno, a pesar de estas diferencias, o sea, estábamos como a tiempo de reorientarlo hacia afuera, y creo que ahora también siempre se puede hacer y buscar eso, porque hay capacidades industriales en el país, avanzadas, desarrolladas, más que en muchos otros países de similares ingresos per cápita, pero es una capacidad desarrollada hasta ahí, que te alcanza para proveer al mercado interno, pero para salir afuera no. Entonces, con eso no alcanza. Y eso, en estas condiciones, en este entorno, esas capacidades no se desarrollan. Y de nuevo, esta nota un poco también es para mostrar eso, ¿no? Como, mirá, muy lindo, la época que más se habló de desarrollismo y no sé, los grandes pensadores del desarrollo fue 2011-2015, que se protegía todo y se cerraba y se protegía y se decía que eso era bueno para favorecer la industria nacional. Y bueno, mira, fíjate, las exportaciones cayeron en todos los sectores. Eso tiene límite, no llega, o sea, en el corto plazo vos trabás mucho importaciones y sí, vas a tener, en vez de importar el calzado, vas a importar las partes y las vas a pegar acá, que es lo que está pasando ahora. Sí, en el corto plazo te genera empleo, esa sustitución te la genera. Y hay un margen para eso.
Pero con eso te callejón sin salida, te quedaste ahí, no vas a desarrollar nada. Es, de nuevo, la evidencia está es clara en ese sentido. Perdón, me Excelente. cuelgo. No, al contrario, es súper interesante. Y creo que en Argentina suele estar este sesgo de que una política de apertura comercial está asociada con una política de ausencia del Estado. Mientras que tal vez una política más de desarrollo hacia el mercado interno está asociada con un Estado más activo. Ahora, cuando mencionás el ejemplo de los tigres asiáticos, por ejemplo, lo que vemos es que una política orientada hacia afuera, hacia las exportaciones, y un Estado activo son compatibles. Totalmente, totalmente. Y si vos ves a Colombia, a Chile, lo ves compatible. O sea, hoy tenés países que, no sé, yo estuve estudiando justo muchos sectores agropecuarios en estos últimos 2 años. Eh, y vos ves cómo funcionan las instituciones del Estado apoyando a los sectores en países que teóricamente no creen en el Estado y se te caen las medias de las cosas que hacen. Y decís, ¿cómo? ¿Y por qué acá no estamos haciendo eso? Desde, no sé, consorcios para el desarrollo de nuevas semillas en el sector del agro, de distintas frutas, toda la parte de promoción comercial, marcas sectoriales, te estoy hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? Promoción de exportaciones por un lado, investigación en semillas por el otro. Y hay una actividad, tienen una actividad, investigación de semillas, nosotros tenemos una tradición enorme por el INTA y otras entidades similares como la Estación Obispo Colombres, pero, y ellos tienen mucho menos eso, pero ellos tienen mucho más trabajo del Estado en colaboración con el sector privado, ayudar a que pasen ciertas cosas, digamos. En general el desarrollo de los sectores, es mi opinión, requiere mucha actividad del Estado, de estar arriba de los sectores, estar arriba, entender sus necesidades y no puede estar ausente el Estado. Hoy tenés de nuevo, por ejemplo, Colombia acaba de lanzar un programa que se llama Misión de Internacionalización. Y ese programa tiene múltiples facetas, múltiples líneas de acción. Y hay una decisión al más alto nivel de poner eso como eje central de la política. Yo en la función pública en 2019 tuve a cargo el programa Argentina Exporta. Era algo parecido a eso a nivel mucho más embrionario y superficial, digamos, tratar de poner todas las políticas que hacen a la exportación bajo un mismo mapa consensuado con el sector privado, claro para todos y donde pueda haber un seguimiento y un foco al más alto nivel en exigir que esas líneas se hagan, que eso es lo que hace falta. Pero fue algo que duró poco, a nivel también muy embrionario, en medio de una crisis. Pero eso, no sé, es interesante seguir el caso de Colombia, cómo se va a desarrollar eso. Pero te digo, en Chile, en Perú, que son países que quizás tienen menos desarrollo de muchas instituciones, por ejemplo, no tienen un INTI, quizás como acá sí tenemos, pero van desarrollando esa capacidad del Estado de hacer cosas. Colombia, por ejemplo, ahora tiene algo que no es un INTI tal cual, pero es una parte del INTI, hay mucha capacitación a empresas en tecnologías de gestión, por ejemplo, que una parte del INTI hace eso. Y lo hacen con una fuerza terrible, con una fuerza que acá quizás no tenemos en hacer ese tipo de políticas. Entonces yo te diría, tanto antes como ahora, es compatible tener muchas políticas. Es muy buena tu pregunta, como en los términos en que me las pones. Es como, no es totalmente compatible y ahí es donde yo me pongo. Yo creo que esa es mi postura, digamos, de tener mucha política industrial, mucha política activa, mucha intervención del Estado en un escenario de una economía mucho más abierta. No quiere decir necesariamente que sea totalmente abierta, ni que la apertura se haga en 2 minutos, ni que se dio como vos decís, no sé si es una casualidad, pero la coincidencia de que los periodos de apertura en el país se dieron conjuntamente con periodos de apreciación cambiaria y con gobiernos con una visión más neoliberal, digamos, llamémosle así si querés, gobiernos que creen mucho más en los mercados y creen menos en la intervención del Estado. Y eso es verdad. Entonces eso lo que hace es que se confundan, se atribuya erróneamente, creo yo,
quizás la performance económica en esos periodos con la apertura económica. Que además en el último periodo, yo tuve una discusión hace poco en Twitter con alguien que lo llamó apertura irrestricta. Y digo, ¿cómo apertura irrestricta? Digo, si el nivel que había de apertura en la época de Macri no fue muy distinto de lo que era en 2008, 2009, 2010, el periodo de mayor crecimiento del industrial, del PBI y de las exportaciones. Porque los aranceles no cambiaron. Antidumping hubo más en el último periodo que antes. Lo único que se desactivó fue el uso de las licencias no automáticas de importación. Esa se fue la gran cosa que el gobierno de Macri se abrió ahí, digamos, que es algo que los países no usan en general y es un instrumento muy cuestionado, para mí muy malo, muy discrecional, da lugar a la corrupción, pero ese fue el instrumento de apertura, pero lejos de una apertura irrestricta, porque estaba restringida por los aranceles, hay más reglamentos técnicos que también se consideran muchas veces para arancelarias, antidumping. Bueno, la hice larga, pero totalmente sí a lo que vos decís. Es compatible las dos cosas. Perdón, y me gustaría sumar una cosita más a lo que ya dijo Juan Carlos. Hay algo que viendo lo que pusimos en la nota como resumen final de que digamos, tanto los diferenciados como los no diferenciados cayeron en el periodo, si se quiere, con política más contraria a la exportación, que fue en 2011-2015. Y que después, cuando la política, llamémosle más macro, se orientó más a la exportación, solo reaccionaran las exportaciones de productos no diferenciados, principalmente las agrícolas, y no las diferenciadas, tiene que ver un poco también con que en los productos diferenciados uno lo que tiene es una reacción más lenta porque necesita construir. Digamos, para poner solo un ejemplo, entre 2007 y 2015 se perdieron casi 6.000 empresas exportadoras. Pasamos de 16.000 empresas exportadoras a 9.500 aproximadamente. Eso es, digamos, conocimiento de la economía, capital, digamos, humano, capital social, orientado a la exportación que se perdió. Y ese capital social orientado a la exportación hay que construirlo de vuelta. Y levemente empezaron a aumentar las exportaciones de las empresas exportadoras, pero bueno, son empresas nuevas que se insertan en el mercado de exportación, hacen sus primeros intentos de exportar, algunas fracasan, otras tienen éxito, otras tienen un éxito parcial, digamos. Las que tienen éxito después, una vez que les fue bien, empiezan a buscar otros mercados y empiezan a crecer en las exportaciones. Digamos, todo ese cambio, si se quiere, de orientación política, no tiene un efecto inmediato, sí lo tiene por ahí en productos no diferenciados, porque probablemente ya hay una capacidad construida, hay empresas instaladas y que tienen, digamos, una competitividad muy elevada, donde vos le cambiás los incentivos y responden rápido. Pero en cambio en los productos diferenciados hace falta un poco más de construcción de todo lo que tiene que ver con innovación, de abrir mercados, como decía Juan Carlos, política de calidad, bueno, y ni hablar de todo lo que falta digamos, de infraestructura transversal que tiene que ver con, bueno, infraestructura física, financiamiento, bueno, y ni hablar de acuerdos comerciales, que es algo que no tocamos en esta conversación, pero bueno, que a la Argentina le estuvo faltando en las últimas décadas, diría. Clarísimo. Bueno, pronto vamos a ir terminando porque seguramente mucha gente se quiere ir a ver el partido. Siempre nos pasa que planeamos estas charlas para media hora, pero son tan interesantes que las terminamos extendiendo. Pero tengo al menos una pregunta más en referencia a algo que decía Juan Carlos antes, que es que típicamente una de las posturas contra la apertura comercial es que al menos en el corto plazo hay algunos costos muy claros y que afectan en general a los trabajadores, ¿no? Si queremos aumentar las exportaciones, típicamente hay que incrementar también las importaciones y eso termina desplazando ciertos trabajos o empleos. ¿Cómo se le responde a esa postura desde una postura
más del mediano plazo. Un poco con lo que te decía, o sea, el crecimiento va a estar asociado a las exportaciones. No hay forma de crecer sin exportaciones. Eso es lo que te dice cualquier macroeconomista. ¿Por qué? Porque vos al crecer necesitas importar y entonces esos dólares necesitas generarlos. Si no los generás, o sea, no vas a poder importar más. Y se va a traducir en aumento del tipo de cambio real, que te van a bajar el poder adquisitivo para que no importes. Es lo que pasó en todas nuestras crisis. Entonces, tenés que desarrollar las exportaciones. Lo tenés que hacer. No tenés camino para crecer, es ese. En el corto plazo sí, puede haber un trade-off. Entonces, bueno, eso siempre es hacerlo. En general, creo yo, perdón, el impacto de la apertura o no apertura en el empleo creo yo, no tengo cómo demostrarlo esto, pero estoy casi muy convencido de eso. Es muy chico relativo al efecto de la macro. O sea, es la macro la que te mueve el amperímetro del empleo. Entonces, hoy, sí, lo primero es garantizar la estabilidad macro. Hacé lo que tengas que hacer para garantizar la estabilidad macro. Pero ahora, si lo que termina pasando es como que eso que tenés que hacer no lo haces, terminás ajustando con políticas antiexportadoras. Y es un círculo vicioso, es lo que nos pasó, lo que nos llevó a 2015 esta caída es eso. Y es una espiral en la que espero no caigamos ahora, que es lo siguiente: vos tenés déficit fiscal. Es muy simple, me lo podés discutir, pero me parece de una simpleza tan obvia. Vos un déficit fiscal de, no sé, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, hay un punto donde lo tenés que monetizar, no hay forma, más en un contexto, principalmente, no más, en un contexto como el argentino donde no tenés capacidad de pedir prestado. Entonces, si vos vas a tener un déficit fiscal que vas a tener que monetizar, que vas a tener que emitir para financiarlo, te va a traer inflación. Vos podés discutir si un año no sé qué, pero si permanentemente estás emitiendo, estás creciendo la base monetaria un 30%, no hay forma de que no tengas alta inflación. Cuando tenés alta inflación, empezás a jugar con el problema de querer usar el tipo de cambio de alta ancla cambiaria. Pasa siempre. Se empieza la espiral inflacionaria y el dólar es el ancla cambiaria. Nos pasó siempre. Entonces, donde hay condiciones macro que te generen alta inflación, vas a tender a usar el tipo de cambio como ancla cambiaria. Y eso termina trayendo atraso cambiario. Y el atraso cambiario te trae un problema de déficit comercial. Pero como no lo podés mantener, la forma de mantenerlo es trabar importaciones. Y esa es la secuencia. De nuevo, déficit fiscal, necesidad de emisión, inflación. Inflación, uso de dólar como ancla cambiaria, atraso cambiario, problema del sector externo, o sea, mucha impo, poca expo, respuesta, trabar importaciones. Trabar importaciones y ya ahí empezaste a cagar. Ahí tenés un tipo de cambio apreciado y trabaste importaciones. Este año recorrimos ese camino, profundizamos ese camino. La situación todavía no es tan grave. No es la apreciación de 2015, no es la protección de 2015. Pero fuimos en esa dirección. La gran pregunta es qué pasa, bueno, quizás después de las elecciones, pues siempre esto se habla como tiende a pasar más en un periodo preelectoral. Ojalá que podamos dar vuelta a eso, porque si no es un camino, nada, que es un callejón sin salida, es nada, ya lo vivimos, no en 2012-2015, lo vimos 100.000 veces en nuestra historia, esto. Entonces, nada, esa sería la respuesta. Una vez que si vos ese problema macro lo resolviste, que abras un poco la economía o no te va a cambiar un poco, que abras la economía como la tenés que abrir a los niveles que hay ahora, no creo que tenga un impacto en el empleo tan grande. De hecho, en el gobierno de Macri, la apertura, igual lo que te digo, tomémoslo con pinzas, me gustaría analizarlo, tener tiempo de analizarlo bien, pero el momento de apertura más grande fue 2017 y donde se apreció más la moneda. Y sin embargo, en ese momento el empleo subía, no había problema de empleo.
porque es la macro en general que te determina el empleo. Yo creo que pensar eso en términos, pues sí, o sea, no hagas las cosas de golpe, eso seguro, y tener en cuenta, hay sectores que tienen mucho empleo, tener cuidado, el sector textil particularmente es un sector muy delicado, porque tiene muchos problemas de competitividad y emplea mucha gente. Entonces, ahí yo tendría mucho cuidado en el sector textil. En particular, a mí me encantaría apostarle a ese sector, a tratar de lograr sacar más de ese sector. Pero bueno, nunca se ha hecho una buena política de desarrollo del sector textil en Argentina. Lamentablemente, si me dejas una última reflexión, yo justamente estudié hace muchos años una experiencia de interacción entre el INTI y Proteger, que Proteger es esta fundación que un poco representa los intereses de toda la cadena textil. Ellos en un momento, qué sé yo, se habían convencido de que, bueno, la economía estaba abierta, venía abierta de la convertibilidad y los primeros años estuvo abierta también, hasta se empezó a cerrar en 2007 justamente con el sector textil. Y bueno, y juntos entre el INTI y Proteger hicieron programas que tenían que ver con el desarrollo del diseño. Porque bueno, era el futuro de la industria textil y su posible inserción internacional tenía que ver con el diseño. Y estudié esos programas y entonces el sector privado ponía plata y ayudaba y el INTI ponía sus capacidades para desarrollar programas de apoyo al diseño textil. Y muy buenos esos programas. Yo tengo escritos papers sobre eso, si a alguno le interesa leerlo, interacción público-privada en políticas de diseño. Claro, en la medida que empiezan a oler el sector privado que hay protección y que está la posibilidad de pedir y tocar puerta de un ministerio y tener a alguien que les proteja la entrada de productos importados, dejaron de poner plata. ¿Qué me importa? O sea, si lo que me mueve el amperímetro de mi rentabilidad es que me protejas. Entonces, si las señales son de que te voy a proteger, y le apuesto a eso. Lo otro, viste, es mucho trabajo, sudor para algo incierto, que quizás en el corto plazo no me da tanto, al menos para la empresa individual. Entonces, también ese es un problema de la protección, que pone el foco y la orientación de todos los esfuerzos productivos, no en hacer mejorar la productividad, mejorar el diseño, la calidad, todas estas cosas de las que hablamos, sino en el lobby para conseguir que me aprueben la licencia, que me pongan un antidumping, que me pongan un reglamento técnico, que es como está operando la Argentina de hoy, y como viene operando hace muchos años, la verdad. Entonces, yo creo que ese es también uno de los problemas centrales. Sumo un comentario chiquitito más antes de cerrar, si querés. El impacto, digamos, de una apertura, que es un poco de ahí el origen de la pregunta, venía por ese lado de cuánto te puede impactar una apertura también en el empleo en el corto plazo, al menos respecto a las importaciones. Digamos, lo que hay que pensar también es cómo desandás el camino que está yendo hoy, que comentaba recién Juan Carlos, que estamos yendo hacia un esquema más protectivo. O sea, si lo que hacemos es, en este esquema que estamos hoy, abrimos la economía, probablemente vayamos a tener un impacto grande en el empleo, porque al tener una macro desordenada, un tipo de cambio, bueno, ahora no está tan apreciado, pero si tuviésemos un tipo de cambio apreciado, y si no hubiéramos solucionado todo lo que veníamos hablando antes en términos de políticas de calidad, políticas de financiamiento, políticas de infraestructura, de física y de innovación, entonces, digamos, va a ser más difícil que las empresas puedan competir y que tengan incentivos a invertir en ese contexto. Si vos arreglás, digamos, todo el esquema macro antes de hacer la apertura, probablemente des más incentivos a las empresas a que puedan aceptar, si se quiere, ese desafío de poder competir con las empresas extranjeras, tanto en el mercado local como en el mercado extranjero. Y un punto chiquitito también como para tomar dimensión de cuánto estamos hablando en términos de empleo. Digamos, en general, los que están afectados más por una apertura comercial son los sectores industriales. Y en términos, digamos, voy a tomar una estadística medio simple que quizás hay que trabajarla más fino, pero digamos, para tener grandes números de qué es lo que estamos hablando.
En Argentina hay alrededor de 6,5 millones de trabajadores registrados, ¿sí? Asalariados registrados. Aproximadamente 1 millón de esos son empleos industriales. Después tenés, o sea, grandes sectores como construcción, comercio, que no, digamos, no compiten con empresas internacionales. E incluso dentro de la industria tenés sectores hipercompetitivos como, no sé, la industria aceitera o vinos, o sea, hay muchos sectores industriales que son hipercompetitivos y ya compiten con empresas extranjeras, ya sea en el mercado local o en el mercado extranjero. Es decir que, digamos, yo no dudo de que si abrimos las importaciones va a haber algunos empleos que al menos estarán en riesgo, pero en términos agregados no son tantos como para preocuparse en un contexto donde vos tengas una macro ordenada y tengas, digamos, un foco de crecimiento macro más importante. Clarísimo, clarísimo. Bueno, vamos a ir terminando. Siempre nos gusta preguntar antes de terminar si es que hay algo que les gustaría agregar que tal vez no preguntamos. Pero Vicky, quizás a vos el último no te dejamos hablar. No se me ocurre algo que no nos hayan preguntado. No, yo tampoco. La verdad que hemos recorrido. No, yo creo que es bastante completo. Yo, por mi lado, nada. Bueno, buenísimo. En ese caso, invitar una vez más a quienes están escuchando a que lean el artículo de Federico, Juan Carlos y Victoria, que además tiene 5 gráficos que a mí me parecen muy, muy buenos, que resumen el artículo de una manera muy fácil de entender. Así que lo pueden ver en nuestra página o en nuestro Twitter, y agradecerle a Juan Carlos, a Federico y a Victoria por haber escrito en Abrohilo. Como siempre decimos, no escribieron para Abrohilo, escribieron en Abrohilo, que al fin y al cabo es un espacio que le pertenece a los autores. Pero disfruté muchísimo la charla. Muchas gracias a los tres y esperemos que gane Argentina. Bueno, igualmente muchas gracias por la invitación y bueno, y felicitaciones por lo que están haciendo. La verdad que está muy bueno. Por eso yo también, y hablamos con los chicos, nos decidimos por publicar con ustedes, digamos, en el espacio, porque ya me habías invitado y me parece muy bueno lo que están haciendo, así que queríamos contribuir un poco a que crezca. Bueno, Los muchísimas gracias. a vos y a todos los que sé que trabajan con vos en esta iniciativa. Bueno, lo apreciamos mucho, Juan Carlos. Un abrazo grande.